Muy bien. Vamos a estar hoy considerando cómo predicar las epístolas de Pablo. Y entonces, como es costumbre, cuando, cuando estamos tratando un determinado tema, la exposición bíblica suele ir en línea con lo que luego vamos a estar considerando. Y por eso el mensaje de hoy tiene que ver con ello y lo he titulado El precio del llamado, y el texto en el que vamos a estar meditando es 2 de Timoteo 2, versículos del 1 al 7. Eh, con esto del Zoom, bueno, el Zoom y las ponencias online en general, a mí me sucede una cosa rara, y es que, claro, la cámara está aquí arriba, pero es muy raro mirar la cámara porque yo os tengo aquí un poquito más abajo. Entonces, parece que no os miro a la cara y que os miro a la barbilla, pero realmente os estoy mirando a la cara cuando miro aquí, ¿de acuerdo? Entonces, son de esas cosas que a mí me gusta la tecnología, me gusta lo online, pero hay cosas en las que sí que es cierto que, que se pierden determinados componentes. Y el no poder veros en persona a mí me hace mucho. Eh, Vamos a leer el texto bíblico para empezar. Eh, Como os digo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. ¿De acuerdo? Si tenéis Biblias a mano, podéis acompañarme, si no, yo lo voy a estar poniendo en pantalla. Y dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Yo estas últimas semanas, bueno, o ya podríamos decir meses, pero sobre todo estas últimas semanas, como ya he agotado casi todos los contenidos online de entretenimiento, estoy viendo bastantes documentales sobre deportistas, documentales y programas, ¿no? Sobre determinados deportistas de élite. Y son documentales en los que se mezclan las imágenes de archivo, ¿no? De cuando eran niños, de cuando empezaban a practicar el deporte y tal, con entrevistas a muchas personas de su entorno y a ellos mismos, ¿no? Y se podrían comentar muchísimos detalles, pero uno que me ha llamado a mí muchísimo la atención, o una serie de comentarios que me han llamado muchísimo la atención, recalcan algunos aspectos que tienen muchísimo que ver con este pasaje. Y hay un deportista de élite al que entrevistan, ya se ha retirado, y dice que una de las cosas que agradece, o que agradeció desde el momento de retirarse, era poder comer una pizza de vez en cuando, ¿no? Haciendo mención a todos los años de dureza en cuanto a la dieta que tenía que tener para mantenerse en forma. O, por ejemplo, hubo otro que, para los que sois futboleros, eh, esto a lo mejor sí que os llama la atención, y es que hubo varios comentaristas que dijeron que Ronaldinho Gaucho podría haber causado más impacto en el fútbol que el de Messi si no le hubiera gustado tanto la vida nocturna. Es decir, su carrera se vio mucho más acortada por todos esos excesos que cometía cuando salía por las noches, ¿no? Y algo así parecido sucedía con una declaración de Kobe Bryant, que murió el año pasado, si os acordáis, en un accidente de helicóptero, un jugador de la NBA muy famoso, que hablaba de su compañero Shaquille O'Neal y decía así: si Shaquille hubiera sacrificado más tiempo en el gimnasio, habría sido el mejor jugador de la historia de la NBA. Y a mí me marcó porque realmente vi en estos documentales que los deportistas de élite pueden tomar dos caminos. El primero es, una vez que ya han alcanzado la cumbre y ya tienen mucho dinero, querer disfrutarlo ya, hacerlo inmediatamente, aprovechar esos años de juventud con ese dinero que tienen, ¿no? Y darles igual el legado que vayan a dejar deportivamente. El otro camino, el segundo, sería el contrario, sería querer dejar un legado deportivo y que perdure, una marca de esas que queda para siempre, ¿no? Y para ello la única opción es sacrificar unos años de juventud, consagrándolos, pues eso, al entrenamiento, a aprender más, a cuidarse, a tener una disciplina bastante férrea en muchas áreas de la vida. Ahora, por ejemplo, está muy en boga hablar de un jugador de baloncesto que se llama LeBron James, que está con 36 años cumplidos y sigue siendo el mejor de la NBA, ¿no?
y está haciendo los mismos números que lleva haciendo los últimos 18 años. ¿Pero por qué? Porque este hombre invierte casi 2 millones de dólares al año en su cuerpo. Masajistas, terapeutas y un montón de cosas, ¿no? Y de esa forma están alargando la carrera. Al final, todo esto se trata de algo muy sencillo y es si se quiere pagar el precio o no. Lo cual, a fin de cuentas, es un juicio de valor y explico a qué me refiero. ¿Cuánto valor le damos al aquí y a la ahora o al futuro? O también dicho de otra forma, ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por el futuro? Y de eso trata este pasaje que hemos leído de 2 Timoteo. ¿Cuál es el precio o el coste que hay que pagar o que hay que estar dispuestos a pagar en el ministerio? Ojo, cuando hablo de ministerio hoy, no me estoy refiriendo solo a pastores y obreros, aunque muchas veces va a parecer que estamos refiriéndonos a personas que están a tiempo completo. No, es a cualquier persona que quiera consagrar su vida a servir al Señor, esté en la posición que esté. ¿De acuerdo? Entonces, el primer punto que vamos a estar considerando ahora es cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, esto es 2 Timoteo 2. Yo supongo que a algunos os habrá pasado, a mí me ha pasado varias veces. Estás viendo una serie de televisión, y ves un episodio y en un momento determinado te das cuenta de que están haciendo referencia a algo que no te suena de nada. ¿De quién están hablando? Y entonces te das cuenta de que te has saltado un episodio. Y dices, ¡ay va! Si estamos viendo el 5 y no hemos visto el 4, ¿no? Por lo que quiera que sea, te has olvidado y te lo has perdido. Y entonces vuelves atrás para mirarlo. En el caso de este texto, hay 2 pistas que nos hacen referencia a que nos hemos saltado algo. Si os fijáis en los versículos 1 y en el 1 y en el 3, aparece un pues. Y no es que Pablo fuera aragonés como yo, ¿eh? Es que ese pues enlaza con lo que ha dicho antes. Hay cosas del texto anterior a este pasaje que son muy importantes para entender qué es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. ¿Qué es lo que Pablo le ha dicho? ¿O qué es lo que hemos visto anteriormente? Pues Pablo, para empezar, está encarcelado, está en prisión. No es la primera prisión, sino la última, es la dura, es la que está a la espera de ser ejecutado en cualquier momento. Humanamente hablando, se podría hablar de las horas más bajas de Pablo. Digamos que además, eso de hacer leña del árbol caído es lo que más le está sucediendo ahora. Es decir, la gente lo ve en esa situación y cuestiona su ministerio por la situación en la que se encuentra. Es decir, si Pablo fuera un apóstol del Señor, no le pasarían estas cosas. Si Pablo fuera un buen cristiano, no le pasarían estas cosas. Y no solo cuestionan a Pablo, sino también a todos los que van con él. Por lo tanto, Timoteo, que está pastoreando una iglesia que ya lo mira así de reojo por su juventud, también lo cuestiona por su vínculo con Pablo y por todo ese mensaje que les está llegando a la iglesia de ojito con Pablo, que tan bueno no debía ser cuando le está pasando lo que le está pasando, ¿no? Pablo está preocupado porque ante esos problemas muchos han decidido abandonar. Se han ido a trabajar secularmente, han dejado todo el ministerio, han dejado su llamado y se han ido al mundo. Y claro, Pablo piensa, Timoteo es joven, a Timoteo le están dando mucha caña, Timoteo ve que sus compañeros se van a vivir vidas normales al mundo y en un momento determinado, ¿por qué él no va a pensar lo mismo? Así que, como él sabe que Timoteo es un joven muy válido, que está lleno de talentos, que es perfectamente capaz de llevar a cabo el ministerio que el Señor le ha encomendado, entonces lo que hace Pablo es animarle. Le recuerda el don que recibió, todo esto estaba anteriormente, y le va a poner, en este pasaje en el que vemos, le va a poner varios ejemplos de esfuerzo y le va a dar algunas recomendaciones prácticas. Es curioso que Pablo se refiere a los de Asia y dice que lo han abandonado, que lo abandonaron. No dice se han ido al mundo, no, no, me han abandonado. Menciona a Figelo, menciona a Hermógenes. Demas ha dejado a Pablo y se ha ido a vivir a Tesalónica, abandonando el ministerio, llevando una vida secular. Esto lo dice al final de la epístola. Es decir, esta epístola a Timoteo, la segunda, hace mucha referencia a este tipo de actitudes o de situaciones que vivieron los colaboradores de Pablo. Esto se debe a que durante un periodo histórico, que fue el gobierno del emperador Claudio, el de la serie de Yo Claudio, y Nerón, en sus primeros años, los cristianos, aunque habían pasado dificultades, no habían vivido una persecución severa.
habían vivido más o menos tranquilos. Y ese es el periodo, luego lo veremos más en la ponencia sobre las epístolas de Pablo, ese es el periodo que transcurre desde que el Señor se marcha hasta que leemos estas últimas epístolas, las epístolas ya a partir del 65, 66, año 67. Todo ese periodo hay dificultades, y si leéis el Nuevo Testamento vais a ver que se habla de los sufrimientos que algunos enfrentan y tal, pero no hay una persecución por parte del Imperio Romano hacia los cristianos, una persecución severa, ¿de acuerdo? Entonces han llevado, por decir así, el ministerio de una manera más tranquila. Pablo ha podido fundar muchísimas iglesias, era un apóstol reconocido, su doctrina era súper importante, hasta el mismo Pedro habla de él. Es decir, Pablo es alguien que está en la cresta de la ola en el mundo de los cristianos. Claro, todos los que van con él son de su grupo y, quieras o no, disfrutan también de ese tipo de reconocimiento. Pero claro, una vez que Pablo cae en desdicha porque va a la cárcel, porque está a punto de morir, porque el grupo se desarma, pues muchos se plantean, oye, a ver, ¿para qué quiero vivir una vida de sacrificio? ¿Para qué voy a renunciar a los derechos que tienen todos los otros creyentes, cualquier cristiano común, de vivir la vida tranquilo y disfrutar de su trabajo y disfrutar de su familia? Y yo tengo que estar aquí sacrificándome, no teniendo todas esas comodidades y además corriendo el riesgo de que lleguen los romanos y me hagan lo mismo que a Pablo. Muchos probablemente podrían decir, se puede ser cristiano y se puede llevar una vida normal, sin llamar mucho la atención, ¿no? La relación con Dios es algo personal y ya lo leemos en Eclesiastés. Es bueno que el hombre disfrute de su trabajo, ¿no? Por otro lado, además, vamos a ser sinceros. Trabajar con personas es difícil y vamos a decirlo de una forma dura, no compensa. Es así. O sea, emocionalmente y en términos prácticos, trabajar con personas no es un trabajo agradecido. Claro, Pablo ve todo esto, piensa en Timoteo, no es como ahora que nos podemos mandar un WhatsApp o hacernos una videollamada y está preocupado. No quiere que a Timoteo se le contamine con todo este tipo de actitudes que podrían hacerle salir del ministerio. Y por eso lo que Pablo hace es ponerle 3 ejemplos. Cuando yo estaba en Brasil, en los últimos años sobre todo, y al volver a España ha seguido, de hecho hasta hoy lo siguen haciendo, se empezó a hacer popular una frase en el ámbito cristiano, ¿vale? Yo os pido que estéis atentos porque la frase es terrible. Y es el que vale a la universidad y el que no al seminario. Tal cual lo estáis oyendo, ¿de acuerdo? Esa es la opinión generalizada que se ha establecido en un país como, por ejemplo, Brasil. El que vale a la universidad y el que no al seminario. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque en un mundo como el brasileño, en el que ser evangélico se ha convertido en algo guay, algo que está de moda, las iglesias grandes crecen cada vez más, abren un montón de congregaciones en diferentes lugares, los ministerios de que las iglesias grandes también crecen y se convierten casi como en mini congregaciones. Entonces, las iglesias necesitan incorporar a personas a tiempo completo. Lo cual está bien, es correcto, todos estamos de acuerdo. Cuanta más gente haya a tiempo completo sirviendo en una iglesia, muchísimo mejor. Pero eso mismo genera un problema que hay que cuidar y que se ha visto ya en diferentes etapas de la iglesia, y es lo que llamamos la profesionalización de los líderes. Recordad la Inglaterra anglicana o recordad el problema del catolicismo, ¿no? Yo no voy a decir que no hay vocaciones sinceras, claro que las hay. Hay personas que lo que hacen es responder a un llamado de Dios puro, sincero, honesto y claro, además. Pero hay otras que son vocaciones falsas. Hay gente que son simplemente personas profesionalmente mediocres, que lo que ven es un hueco donde vivir de una congregación, aunque sea modestamente. No me voy a hacer rico, pero tampoco voy a tener muchas preocupaciones y no voy a tener que enfrentarme a los peligros del trabajo secular. Esto lo tengo garantizado.
En otras ocasiones, a lo mejor no es tan negativo, no es que la persona sea una persona tan interesada y tan falsa, pero sí que es alguien que vive en una burbuja espiritual. Es decir, es alguien que entra como voluntario en un ministerio, en una iglesia grande, va encajando en la dinámica de la iglesia, siente carga en el corazón por algunas labores, por algunas tareas, por algunos ministerios y este tipo de cosas, va avanzando y en un momento determinado quiere dar el salto profesional. ¿Qué hace? Estudia en el seminario, termina consiguiendo un empleo, porque es lo que consigue, y en realidad se parece muchísimo a lo que hacen los becarios en las empresas. ¿Sabéis, no? Las empresas cuando contratan un becario, y el becario está un tiempo como becario y luego termina siendo contratado, ¿no? Yo no quiero juzgar a nadie, pero a mí eso no me parece llamado. A mí eso me parece profesión. No me parece el planteamiento correcto a la hora de atender al llamado de Dios. Y eso mismo había sucedido con algunos que seguían a Pablo, algunos de su grupo. Habían visto una puerta abierta, o bien para vivir de alguna congregación de esas que Pablo había fundado, o simplemente por el hecho de ir en la compañía de Pablo, ya disfrutaban de toda la atención material que Pablo disfrutaba. Por eso, si os fijáis, hemos hablado de los dos pues, el del versículo 1 y el versículo 3. Y esos dos pues van acompañados de sendos verbos imperativos que hacen referencia a dureza. El primero es esfuérzate y el segundo es sufre. Tú pues esfuérzate, tú pues sufre. No es tú pues disfruta, no pues ánimo, no. Esfuérzate y sufre. Y los tres ejemplos que va a poner después, los soldados, los militares, los atletas, los deportistas en general y los labradores, son modelos de disciplina, los tres, ¿no? Además, pensad una cosa, pensad en que esto está escrito en una época en la que ser soldado, ser atleta y ser labrador no es lo mismo que ahora, ¿de acuerdo? Eh, digamos que para que estas tres profesiones obtuvieran lo que esperaban, el esfuerzo era distinto al actual, ¿vale? Y de hecho, Pablo va a establecer un paralelismo entre la recompensa que se espera y el esfuerzo que hace falta para obtenerla. Por ejemplo, los soldados, ¿vale? Sería el primero de los tres ejemplos. Los soldados, para empezar, obedecían órdenes sin dudar, no había cuestionamientos, no se planteaban ningún tipo de pregunta ni nada. El general les daba una orden y para adelante. Podían pasar años fuera de sus hogares, no había la posibilidad como ahora de darse un permiso, coger un avión y estar en casa, aunque sea 10 días. No, allí se pasaban años de campaña. Dormían muchísimas veces en el barro, a la intemperie, en condiciones muy duras. Pero no solo eso, es que además realizaban tareas que hoy no nos parecen normales para un militar, pero que entonces sí que lo era. A ellos les podía tocar picar piedra para quitar una montaña de en medio. Les podía tocar talar árboles como si fueran leñadores para construir máquinas, para hacer murallas y para simplemente alisar campos. Podían crear canales, podían hacer puentes. Los soldados estaban en ese momento para todo lo que hiciera falta, ¿de acuerdo? No es como ahora que tienen unas profesiones mucho más concretas y que además la tecnología permite hacer determinadas cosas. En una situación así no se puede servir en el ejército y tener un empleo aparte. Es que no existe esa posibilidad. Por eso, Pablo le dice a Timoteo que si tú sirves como soldado, es lo único que vas a hacer. No puedes enredarte en otros negocios, porque no tienes ocasión. Tienes todo tu tiempo, toda tu vida tiene que estar consagrada a esa labor. Cuando habla de los atletas, Pablo no hace referencia al sufrimiento ni al sacrificio, hace referencia a la honestidad. Y dice que no se pueden obtener resultados si no se trabaja legítimamente. Cuando hablamos de honestidad, casi siempre viene a nuestra mente, en primer lugar, la parte financiera, pero realmente aquí no está hablando de eso, ¿vale? Está hablando de otro tipo de honestidad. Está diciendo que para servir al Señor hay que hacerlo con un corazón honesto, con un corazón sincero. Hay que hacerlo legítimamente. Dicho así, podríamos expresarlo como, si quieres servir al Señor, deberías estar haciendo un constante análisis de tus intenciones, del por qué haces las cosas, del por qué das este paso o aquel, por qué sirves así o asá, qué quieres del ministerio. Pero todo esto
junto con el Señor. Y finalmente, en el tercer ejemplo, están los labradores, y si quieren disfrutar de la cosecha tienen que trabajar antes. Pero fijaos, si quieren disfrutar de la cosecha tienen que trabajar, pero trabajar no les garantiza la cosecha, porque el clima se la puede echar abajo. Y más en aquella época. Y además en entonces no tenían los seguros que tienen ahora, que está el seguro que les cubre una parte de la cosecha, etcétera, etcétera. No, no. Entonces la podían perder entera. Pero si querían vivir, tenían que plantar. No había otro medio. Y de la misma manera, un siervo del Señor lo que no puede hacer es esperar vivir del ministerio sin un profundo esfuerzo. Que era lo que estaba pasando con algunos de estos, que lo que querían era vivir de congregaciones que Pablo ya había sembrado y que otro ya había regado. Y se encontraban allí con un grupito de creyentes ya formados que con sus ofrendas podían mantenerles. En base a esto, y Pablo le da 3 ejemplos, también le va a dar 3 instrucciones. La primera, y muy sencilla, es busca sucesores, porque no te puedes encargar de todo tú solo. Y no solo eso, debes buscar a los que van a ministrar a la iglesia después de ti y a los que llegarán después de ellos. Y yo varias veces he oído, y esto incluso en el ámbito profesional, que uno de los principales trabajos de un líder debe ser, uno de los principales, y en algunos casos se podría decir que incluso el principal, preparar a su sucesor. Y si somos honestos, ¿cuántas veces habéis visto iglesias en las que una vez que el pastor se ha ido o ha fallecido o ha tenido que dejar el ministerio, la sucesión no ha sido la que cabría esperar? ¿Por qué? Porque el pastor había hecho un enorme trabajo en la iglesia, pero no había preparado a nadie para que estuviera después de él. El segundo, la segunda instrucción, es una instrucción múltiple, pero todas las palabras van en el mismo sentido, sería sufre, esfuérzate y trabaja. Es decir, no busques el camino fácil. ¿Por qué? Porque el ministerio no es un hobby. No es, me gusta cantar, me voy a apuntar al coro. Me gustan los ordenadores, me voy a apuntar al multimedia. El ministerio no funciona así, aunque haya gente que lo haga. Hay gente que está en ministerios, pero no está ministrando. Tiene un hobby. Es un hobby ministerial. Y de la misma forma, hay personas que parece que enfrentan los ministerios como si fueran carreras profesionales, en las que yo trabajo en un determinado departamento con un jefe por encima, pero pasado cierto tiempo tengo que ascender y tengo que conseguir determinado reconocimiento, y se aplican principios casi casi como si el trabajo en la iglesia funcionase como el trabajo en el mundo, y no, no es lo mismo, porque un ministerio es un llamamiento, y es un llamamiento a servir y a trabajar con personas, sobre todo con personas, y eso va a ser agotador. Va a ser decepcionante y solo tiene un único motor. Es a la vez un motor y un ancla, y es el amor a Dios. Si buscas cualquier otro motor o cualquier otra ancla, cuando lleguen dificultades vas a pasarlo muy mal. Si tu motor es la recompensa, aunque sea eterna, lo vas a pasar mal. Porque cuando la veas muy lejos y veas el sufrimiento actual, te vas a plantear como los compañeros de Pablo, quizás mejor irse al mundo. No sirves por la recompensa, no sirves ni siquiera por las personas, sirves a las personas, pero sirves por el amor a Dios. Solo que el amor a Dios se manifiesta de una forma muy práctica, y la dijo el propio Señor Jesús. ¿Me amas? Apacienta mi rebaño. Entonces, si te estás planteando tu ministerio en la iglesia del Señor, sufre, esfuérzate y trabaja con personas. Los ministerios siempre tienen que tener en perspectiva a quién sirven, y eso siempre va a tener nombres propios. El tercer consejo o tercera instrucción es: ten en cuenta lo que te digo y busca al Señor. Porque es verdad que incluso aunque tengamos las cosas muy claras, tenemos muy clara la teoría, el llamamiento ha sido también muy claro, tenemos muy claros los principios fundamentales del ministerio,
Pero vamos a ser sinceros y creo que todos seremos conscientes de que el día a día opaca el la claridad de visión que tenemos en los momentos en los que el Señor se nos ha revelado de forma clara. Es decir, todos hemos tenido momentos en los que el Señor nos ha dicho claramente, esto es lo que quiero de ti. Pero luego la rutina del día a día, incluso en el ministerio, va como eclipsando eso. Y entonces llegamos a situaciones en las que frases muy típicas, pero que son ciertas, se convierten en realidad, ¿no? Que lo importante se come, perdón, que lo urgente se come a lo importante. Estamos tan afanados en hacer las cosas que tenemos que hacer que al final las importantes dejamos de hacerlas. O otra también muy triste, y es que lo bueno nos impide llegar a lo mejor. Nos conformamos con determinadas cosas que son buenas y el Señor está diciendo, pero tengo muchísimas cosas mejores, pero no me estás consultando, estás tan en tu inercia ya en tu ruta que te has olvidado de que tienes que buscarme, de que te tengo que dar yo el entendimiento, de que es verdad, eres una persona muy válida, yo te he llenado de talentos y te he dado dones, pero lo he hecho yo y tienes que buscarme. Y en esa base, yo os animo a un compromiso personal. El compromiso personal es el siguiente. eh, no tiene por qué ser ahora, pero, pero sí que os pediría que en el primer momento devocional que tengáis dediquéis un tiempo a meditar en las preguntas que os voy a hacer ahora con Dios, vosotros y Dios, ¿vale? La primera es, ¿eres consciente de a qué te ha llamado el Señor en tu servicio para Él? Es decir, ¿qué te ha pedido el Señor que le sirvas? ¿Cómo te ha pedido el Señor que le sirvas? Y tened en cuenta que esto no es algo permanente, ¿vale? Que puede cambiar, y de hecho cambia mucho con el tiempo. Otra pregunta en la que quiero que reflexionéis. ¿Son las personas el foco central de tu ministerio? Sea el que sea. La penúltima pregunta sería, ¿tu motor y tu ancla es el amor al Señor? Y la última pregunta sería, ¿crees que te has acomodado o que buscas una vida más fácil de lo que deberías? Que rehuyes el sufrimiento, que rehuyes el esfuerzo, que rehuyes el dolor, la decepción, ¿vale? Así que, en base a esas preguntas, yo me despido como se despide Pablo de Timoteo. Considera lo que el Señor te dice y que Él te dé entendimiento en todo. Amén.